Muy buenos días o buenas tardes, depende de cómo está usted. Espero que Dios está contigo y tú estás con Dios. Bienvenidos otra vez a esta serie de clases que estamos haciendo sobre el Antiguo Testamento. Ya hemos llegado a la lección 18, que será una grande, porque vamos a hablar acerca de la profeta Isaías. Y de todos los libros de profecía que tenemos en la Biblia, eso es lo más largo. Es en los ojos de muchos creyentes es lo más importante, es lo más citado, y entonces en esta clase vamos a hablar acerca del profeta y su mensaje. Vamos a mirar mucho a su mensaje, específicamente acerca de las profecías hablando de Mesías. La razón por qué muchos piensan de Isaías como el profeta más importante es porque de todos los profetas él profetizó más que todos los demás juntos, en efecto, sobre el Mesías. Algunos hablan de su libro como el quinto evangelio, por la manera y la cantidad que habla acerca del Mesías. Entonces, es un libro muy bien importante por nosotros, aunque somos del Nuevo Testamento, este habla mucho a nosotros. Y hay también temas aquí, asuntos aquí que hablan a nosotros, aunque fueron escritos a los judíos en los tiempos bíblicos, todavía hablan a nosotros porque somos el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a entrar aquí y vamos a empezar a hablar primeramente acerca de Isaías por sí mismo, como el profeta, como la persona. Tenemos que entenderle. Su nombre, el nombre de Isaías quiere decir el salvación de Jehová. Y entonces su nombre o su mensaje empezó con su nombre. Todo lo que se hace es, este profeta es acerca de salvación de Jehová. Eso es también porque habló mucho de Mesías, porque se junta con su ministerio, su mensaje. ¿Okay? Vino de tribu de Judá, eso es el tribu sur. Cuando la nación dividió, él quedó en la parte de sur, o el tribu de Judá, de cual él vino, quedó allá abajo. Es el tribu que siguió al Señor lo más que todos, ¿ok? Vino del linaje real de rey David, vino de descendencia de David, es un hijo de Amós, el hermano del rey Amasías. Entonces es de sangre, lo que dijeron en aquellos tiempos, de sangre real, ¿ok? Eso es importante porque se afecta su manera de ministrar, se afecta su manera de expresar y se afecta también hasta su idioma, la manera de hablar. Dio su hija al rey Manasés por esposa. Okay, entonces, bien conectado con los reyes, bien conectado con el linaje real, mantuvo esta conexión a través de su vida, a través de su ministerio, y así ministró directamente a los reyes, habló directamente a los reyes, dándole mensaje, dándole la palabra de Dios. Y los reyes piadosos en Judá siempre mantuvieron una conexión con los profetas hasta que unos tuvieran un profeta real, podemos decir, su propio profeta que quedó allá con él como oficial en su corte para darles el mensaje de Dios. Y Isaías fue así, ¿ok? Está llamado, entre los teólogos, está llamado la profeta real porque vino de esta sangre real. Y para apoyar eso podemos ver su manera de hablar o escribir es más correcto y majestuoso que cualquier otro de los profetas. Entonces fue más educado, podemos ver eso. En tiempos antiguos, en mucho del mundo, la gente que fuera mejor educados fueran la gente, los príncipes, la gente real. ¿Okay? Y la gente común no fueran tan educados. Muchos no podían leer, no tuvieran conocimiento de escribir. ¿Okay? Su uso frecuentemente de imágenes de la realeza muestra que estuvo cómodo con las cosas del palacio, pasó tiempo allá. Como primo del rey, obviamente estuvo en el palacio frecuentemente y se expresa, se habla así en una manera como si él estuvo acostumbrado, no como uno que no ha tenido la oportunidad. Recuerdo hace unos años, unos pastores amigos se fueron a Washington, el capital de los Estados Unidos,
Y al regresar de allá, hablaron de una manera muy particular de cómo fue su experiencia allá, cómo les trataron, cómo fue los edificios, cómo fue la gente, porque no estuvieron cómodos, no estuvieron acostumbrados, y por ellos fue una experiencia muy especial. Bueno, eso es como una persona típica habla cuando está en aquellas circunstancias. Pero uno que está acostumbrado a estar ahí, pues todo es normal, y se habla así, ¿ok? Muy bien, continuando, hablando acerca de Isaías, su mismo, ministró predominantemente a Judá, fue su enfoque a Judá, pero también se ministró a Israel. Y se ministró, depende de la persona, del calendario que se usa, entre 48 y 61 años, depende de cuál historia se usa. Los años 740 hasta 681 antes de Cristo. Yo caigo más en el lado de 61 años, ¿ok? Israel cayó en 722. Estoy hablando de la nación al norte. Cuando dividieron, la nación al sur quedó con el nombre Judá y al norte con Israel. Durante los años de ministerio de Isaías cayó Israel, la nación al norte, ¿ok? Básicamente eso es 210 años después de la vida del rey Salomón, para darnos una idea, ¿ok? Entonces estamos hablando de un tiempo bien grande después de que el rey Salomón falleció, pero todavía la nación de Judá quedó por unos 100 años más, ¿ok? También, además de ministrar a Israel y a Judá, encontramos que en sus profecías ministró a Arabia, Asiria, Cush, Edom, Egipto, Moab, los filisteos y Tiro, muchos países. De todos los profetas que encontramos en la Biblia, él habló directamente a más naciones que cualquier otro. ¿Okay? También se escribió lo más, y ministró a los más naciones, los más pueblos, y escribió lo más. Fue un contemporáneo, vivió y ministró al mismo tiempo de dos otros profetas, que los de Miquías y Oseas. Entonces, los tres ministraron todavía un mensaje parecido, pero al mismo tiempo con el mismo propósito de volver la gente a Dios. Se ministró Isaías a través del reino de 5 reyes diferentes, ¿ok? Fue llamado al ministerio en el año de la muerte del rey Uzías. Eso es en capítulo 6, verso 1. Está mencionado el famoso capítulo donde Dios le preguntó, ¿quién podemos enviar? Y respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. Luego ministró por 16 años durante el reino del rey Jotam, que fue un rey piadoso. Luego por otros 16 años, rey Acaz, un rey que sirvió a Baal y profanó o desecró el templo. Entonces, primeramente un rey que sirvió a Dios, luego otro que no. Luego otro que sirvió a Dios, Ezequías, por 29 años. Fue un rey piadoso, restableció adoración y la celebración de la Pascua. Es posible que murió Isaías, algunos dicen que se murió durante el reino de Ezequías, pero no todos están de acuerdo con eso. Luego había el rey Menesés, que reinó por 35 años, y es probablemente que él mató a Isaías, contándolo la matar con una sierra. ¿Okay? Es la historia que ha sido pasado a través de los judíos, que este rey, un rey que no sirvió a Dios, cortó en la matar la profeta Isaías. Eso es probablemente la información más correcta que tenemos. ¿Okay? Vamos a ver unos versos acerca de la llamada de Isaías, pero primeramente tenemos que dar un fundamento con el rey Uzías. ¿Okay? Dice en 2 Crónicas 26, versos 34, yo recuerdo, los profetas ministraron durante los tiempos de los reyes.
Entonces encontramos una conexión entre los libros de profetas y los libros de Reyes y Crónicas, ¿ok? De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecoliah de Jerusalén, y hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Él fue uno de los sumos sacerdotes, entendido en visiones de Dios, y en estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó. Él salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gath y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. ¿Okay? Eso es como fundamento. Fue un rey piadoso, fue un rey que buscó a Dios, un rey de la guerra, ganando victoria sobre sus enemigos. De capítulo 26, de verso 16, mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, estando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en los altares de perfume. Entonces él decidió que por ser rey tuvo derecho para entrar en el templo, para tomar el lugar de un sacerdote. Y bueno, es el orgullo. Básicamente, por su orgullo intentó hacer lo que él no tuvo derecho para hacer, actuándose como sacerdote, y por eso murió. ¿Ok? Bueno, vamos a la llamada de Isaías. Ya tenemos un fundamento un poco de este rey. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaba serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrieran sus rostros, y con 2 cubrieran sus pies, y con 2 volaban. Eso es Isaías 6, 1 y 2. ¿Okay? Aquí estamos hablando de la llamada de Isaías, pero mire, estamos en capítulo 6. Antes de eso tenemos 5 capítulos en cual Isaías profetizó. Entonces empezó a profetizar durante el reino de rey Usías, antes que recibió podemos decir, su llamada oficial de Dios. Fue llamado, pero Dios hizo una llamada oficial aquí en capítulo 6. Entonces fue traído en visión a ver la presencia de Dios aquí, y vamos a ver lo que pasa. Vamos continuando, versos 3 y 4. Y el uno al otro, estos ángeles, esos serafines, al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puestas se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Perdóname, no estoy acostumbrado de leer unos de esos versos. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unos tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó sus labios, y es quitada tu culpa, y limpia tu pecado. Después oí el voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pues esos son unos versos bien conocidos y bien usados, hablando acerca aquí de su llamada, como Dios le llamó. Pero yo encuentro muy interesante aquí unas cosas. Primeramente, que Dios trató con el asunto de que Isaías fue inmundo. Recuerdo cuando estuvimos hablando
tempranito en esta serie de clases, cuando estuvimos hablando del templo, levantamos este tema acerca de inmundo. Inmundo quiere decir algo común, no algo santo, no algo separado por Dios, algo diario. Entonces, Isaías como varón, como ser humano, reconoció que él no fue perfecto, él no fue santo, él no fue arreglado, preparado, purificado. Y clamaba, ay de mí. Pero Dios respondió a eso. Y mandó este ángel llevando un carbón. ¿Por qué un carbón? No importa. No importa la razón, no importa el instrumento que se usó. Aquí tenemos una persona reconociendo su pecado. Podemos decir arrepentimiento por su pecado. Dios respondió a eso. Aunque fue el Antiguo Testamento, quitando su pecado, purificándole, ¿cómo? Con fuego. Vamos a hablar más de eso. Es un tema muy importante aquí en este libro, que encontramos el fuego de Dios. Y vamos a hablar acerca de eso en un rato, porque es importante este tema, cómo Dios usa su fuego santo para purificarnos, ¿ok? Pero aquí en el proceso de llamarle, hizo este proceso purificándole con el fuego, como que tenemos en el libro de Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. También tenemos que fuego. ¿Por qué? Purificando. Antes de que Dios pueda usarlo, nos tiene que purificarnos, ¿ok? Bueno, vamos continuando aquí. Vamos a ver un poco del contexto histórico. Eso por la verdad no es muy importante, pero es interesante. En el contexto histórico, el año desde la creación del mundo, según la computación de un obispo que se llama Ussher, fue el año 3244. El año desde el diluvio, según el texto aceptado de los judíos, es 1588 años después del diluvio. El año desde la llamada de Abraham, 1161. El año desde el piedra del templo de Salomón, el piedra angular, 251. El año antes de construcción de la ciudad de Roma, según la computación de Varonian, es 7 años antes. Es el segundo año del reino de Pequías, rey de Israel, y el año 51 de los 52 del reino de Uzziah, el rey de Judá. Entonces, eso es la época en cual ministró Isaías. Por la verdad, eso no es muy importante, pero es raro que encontramos eso. En efecto, no lo encontraron por ningún otro profeta, sino Isaías. ¿Por qué? Porque la gente presta más atención a Isaías. Isaías recibió sus mensajes como visiones. Bueno, yo he mencionado que unos profetas se escucharon de una manera, otros otro. En el caso de Isaías, los recibió en visiones. Este libro no es una historia continua, sino una serie de visiones individuos, y él está interpretando estas visiones. Se explicó aquellas visiones en la forma de poesía. ¿Por qué? Porque la poesía causa una reacción emocional. Y él estaba buscando que reaccionamos, o que los que recibieran estas profecías reaccionaron y arrepintieron y acercaron a Dios. Fue típico que los profetas describieran sus visiones en poesía. No fue algo solamente de Isaías. Eso es muy común. Muchos llaman este libro el quinto evangelio, como he mencionado, porque habla mucho del Mesías. Hay una paradoja a través del libro entre la disciplina de Dios y su misericordia. Tenemos que tomar en cuenta que Dios es un Dios justo y a la vez Dios es un Dios de amor, misericordioso. ¿Ok? Unos temas que son muy comunes que encontramos aquí en este libro, hay muchos temas, pero hay unos que surgen vez tras vez. Uno es el Mesías, la primera venida del Mesías, reprobando a Israel por sus pecados. Todos los profetas lo hicieron. El juicio de Dios, tenemos 45 referencias a eso. El fuego santo, tenemos 33 referencias a eso. Alabando a Dios, la palabra alabanza o cantar o canto se presenta en este libro 31 veces. El término, ay de vosotros,
El profeta hablando por parte del pueblo, ay de vosotros. 21 referencias. Idolatría, hay 13 referencias de idolatría aquí, y las referencias son muy sarcásticos. Yo recuerdo como creyente joven escuchando que un creyente no puede ser sarcástico. ¿Sabe qué? Hay mucho de sarcasmo en la Biblia, ¿ok? Y por fin tenemos la historia del rey Ezequías, ¿ok? Está mencionado en este libro. Varios de los libros de profetas tienen un poco de historia, eso es un caso, ¿ok? Bueno, vamos ya a ver unas profecías mesiánicas que encontramos a través de este libro. Todo el libro regresa vez tras vez a unas profecías, unos temas del Mesías, y desde el inicio hasta el fin. Y vamos a ver, vamos aquí en el capítulo 1, verso 18. Venid luego, dirá Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es el concepto de salvación. Como somos lavados en la sangre de Cristo, hemos sido lavados. Y allá en el libro de Apocalipsis habla de nosotros vestido en ropa de lana fina, blanca, porque ha sido lavado en la sangre de Cristo. Este concepto viene desde Isaías. Capítulo 6, versos 6 hasta 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Estos dos versos son leídos como parte de la celebración de la Pascua, y habla de 4 promesas de Dios. Déjenme leerlos otra vez. Dice, y os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Egipto representa el mundo. Entonces, una de las cosas que la salvación se hace por nosotros es nos saca de esta carga. Segundamente, y os libraré de su servidumbre. ¿Servidumbre a qué? Al mundo y al pecado. Y os redimiré con brazos extendidos. Cristo literalmente lo hizo allá en la cruz. Extendiendo sus brazos, colgaron la cruz por nosotros. Y juicios grandes. Y finalmente en verso 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Hemos sido tomados de Dios para ser su pueblo, y Él es y será nuestro Dios. Entonces, todo eso son 4 promesas. Eso son parte de la celebración de la Pascua, pero son promesas hechas por nosotros, que a Israel también, pero a nosotros también. Porque Egipto representa el mundo, y Israel representa la iglesia. Entonces, somos sacados del mundo, somos puestos en la mano de Dios, hemos sido redimidos para que Él pueda ser Dios por nosotros. Me gustan mucho estos versos porque dicen tanto a nosotros. Capítulo 7, verso 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Immanuel. Conocemos este verso conectado al Mesías, a la venida de Cristo, a su nacimiento. En efecto, está citado allá en Mateo, no palabra por palabra, pero por concepto. Está citado este concepto de este verso aquí. Capítulo 9, versos 2 hasta 4. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, aumentando la gente. ¿No amonestaste la alegría? Alegranse delante de ti como se alegran en la siega, como gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombre y el centro de su extractor, como en el día de Madián. ¿Ok? Esto es una profecía. Hemos recibido luz
Dios ha multiplicado las naciones, Dios ha quebrantado el yugo de pecado sobre nosotros. Todas las cosas que Dios prometa que se hace por nosotros aquí, otra vez. ¿Cómo? A través del Mesías. ¿Okay? Porque un niño nos es nacido, eso es capítulo 9, verso 6. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los años usamos ese verso hablando del Mesías, hablando de su nacimiento. Es un verso que todo el mundo sabe que eso habla de Cristo. O bueno, sobre todo el mundo cristiano al mínimo, ¿ok? Capítulo 11, los primeros versos. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vastajo retornará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de la inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Un verso bien poderoso aquí, hablando del rey que viene del tronco de Isaí, el padre de rey David. Pero habla también sobre los espíritus, los 7 espíritus. Recuerda ya en Apocalipsis, el primer capítulo, habla del Señor andando entre las 7 lámparas que representan los 7 espíritus de Dios. Mire aquí, tenemos 7. El espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. De fortaleza, 5. Espíritu de conocimiento, 6, y de espíritu de temor de Jehová, 7. Los 7 espíritus de Dios. Mencionado aquí, que conecta con Apocalipsis capítulo 1. Ya estamos hablando del futuro, estamos hablando de segunda venida. La primera y la segunda a la vez. Muchas veces las profecías se conectan así. Tienen 2 respuestas. Uno más inmediato y otro más lejos, ¿ok? Versos 6 hasta 8, mismo capítulo 11. Morirá el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntos, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendría sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre el cabanero del basilisco. Eso está hablando del milenio. Una cosa que nos hace un poco difícil en la interpretación de toda esa profecía es que no está en orden. Está mezclado, ¿ok? Entonces, pero aquí está hablando de cosas que todavía no han pasado, pero está reconocido que estas cosas pasarán en el milenio, ¿ok? Capítulo 32, estamos saltando sobre varios capítulos. Todos los capítulos, casi todos tienen algo del mesiánico, pero estoy seleccionando unos porque no tenemos tiempo para hablar de cada uno. Capítulo 32, verso 1. He aquí que justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, hablando del Mesías y el reino mesiánico en el milenio también, ¿ok? Capítulo 40, los primeros 2 versos. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido del mano de Jehová por todos sus pecados. Es el mensaje del Evangelio. Mire, somos consolados porque Dios ha perdonado nuestros pecados, nuestros tiempos cumplidos, y recibimos o recibiremos lo doble de las manos de Dios, la doble bendición. Entonces, ya aquí tenemos el Evangelio explicado allá en el Antiguo Testamento. Capítulo 4, 40 otra vez, versos 3 a 5. Vos que clamaba en el desierto, ¿quién es eso? Conocemos este verso porque está citado allá en los Evangelios. Barred camino a Jehová, enderezad calzable en la soledad y a nuestro Dios. Todo vaya a ser alzado y bájase todo monte y collado.
y lo torcido se enderece, y lo áspero se allene. Y manifestarse la gloria de Jehová, y toda la carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. ¿De quién está hablando eso? Ese mensaje que predicó Juan Bautista. ¿Sí? Esto, ¿sabe que este verso está citado en todos los 4 evangelios? Un secreto en la interpretación de la Biblia es que lo más que algo está repetido, lo más que lo encontramos, lo más importante. Como por ejemplo, déjeme regresarme al verso anterior. Mire aquí. Consolaos, consolaos, repetición. Eso es un señal aquí. Es como usando la puntuación para dar énfasis. Pero ellos no tienen la puntuación, o no tuvieron la puntuación en aquellos tiempos. Entonces, en vez de poner puntuación para darle énfasis, ellos repitieron. ¿Ok? Eso es como consolaos cuadrada. ¿Ok? Pero también lo más veces que encontramos algo hablado, algo mencionado, eso también nos muestra, eso también es importante. Como aquí encontramos este verso, hablando de Juan Bautista, citado 4 veces, una vez en cada los evangelios. ¿Qué quiere decir eso? Es un verso, es un concepto. El mensaje de este verso es bien importante, ¿ok? Un secreto por su interpretación bíblica, por su estudio. Ok, continuando, capítulo 42. Los primeros 2 versos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes, no clamará ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascara, ni apagará el pábilo que humearse. Sacará el juicio a verdad, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio y las islas esperen su ley. Yo Jehová te he llamado en juicio y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques del cárcel los presos y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Wow. Trae muchos versos, 7 versos. Desde el primer verso hasta el 7º verso de capítulo 42. ¿De qué está hablando? Claramente hablando de Mesías, hablando del misterio de Jesucristo, especialmente esta última parte aquí que acabamos de leer, pero todo llegando a este punto, también está hablando del ministerio de Jesucristo. Como siervo de Dios, uno que trae juicio a los gentiles, no clamaba, no lloraba, no gritaba, no romperá nada, no se hace nada malo a nada, no fallará por desánimo. Pero Dios le ha llamado por juicio, y Dios le ha llamado para abrir los ojos ciegos, para sacar los presos de sus prisiones, del cárcel, y para dar luz a los que están sentados en las tinieblas. Este verso está citado cuando los discípulos de Juan Bautista vino a Cristo. Le preguntaba, ¿eres él que iba a venir? Y él respondió, mire, los ojos de los ciegos son abiertos, etcétera, etcétera. Y respondió con este. Y eso fue un mensaje claro a ellos que estaba hablando de él. Él fue el Mesías profetizado. ¿Ok? Capítulo 49, verso 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él, a Jacob, bien que Israel no se juntará, con todo estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restauras los asolamientos de Israel. También de ti por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta los posteros de la tierra. Así ha dicho Jehová,
Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, al siervo de los troyanos, verán reyes y levantarse príncipes, y adoran por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en hora de contentamiento te huí, y el día de salud te ayudé, y guardarte y te daré por alianza de pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asolados herederas, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán aceptados, en todos los cumbres serán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque un niño nos es nacido, eso es capítulo 9, verso 6. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los años usamos ese verso hablando del Mesías, hablando de su nacimiento. Es un verso que todo el mundo sabe que eso habla de Cristo. O bueno, sobre todo el mundo cristiano al mínimo, ¿ok? Capítulo 11, los primeros versos. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vastajo retornará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Un verso bien poderoso aquí, hablando del rey que viene del tronco de Isaí, el padre de rey David. Pero habla también sobre los espíritus, los 7 espíritus. Recuerda ya en Apocalipsis, el primer capítulo, habla del Señor andando entre las 7 lámparas que representan los 7 espíritus de Dios. Mire aquí, tenemos 7. El espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. De fortaleza, 5. Espíritu de conocimiento, 6, y de espíritu de temor de Jehová, 7. Los 7 espíritus de Dios. Mencionado aquí, que conecta con Apocalipsis capítulo 1. Ya estamos hablando del futuro, estamos hablando de segunda venida. La primera y la segunda a la vez. Muchas veces las profecías se conectan así. Tienen 2 respuestas. Uno más inmediato y otro más lejos, ¿ok? Versos 6 hasta 8, mismo capítulo 11. Morirá el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntos, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendría sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre el cabanero del basilisco. Eso está hablando del milenio. Una cosa que nos hace un poco difícil en la interpretación de toda esa profecía es que no está en orden. Está mezclado, ¿ok? Entonces, pero aquí está hablando de cosas que todavía no han pasado, pero está reconocido que estas cosas pasarán en el milenio, ¿ok? Capítulo 32, estamos saltando sobre varios capítulos. Todos los capítulos, casi todos tienen algo del mesiánico, pero estoy seleccionando unos porque no tenemos tiempo para hablar de cada uno. Capítulo 32, verso 1. He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, hablando del Mesías y el reino mesiánico en el milenio también, ¿ok? Capítulo 40, los primeros 2 versos. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
que doble ha recibido del mano de Jehová por todos sus pecados. Es el mensaje del Evangelio. Mire, somos consolados porque Dios ha perdonado nuestros pecados en nuestros tiempos cumplidos y recibimos o recibiremos lo doble de las manos de Dios, la doble bendición. Entonces, ya aquí tenemos el Evangelio explicado allá en el Antiguo Testamento. Capítulo 4, 40 otra vez, versos 3 a 5. Vos que clamaba en el desierto, ¿quién es eso? Conocemos este verso porque está citado allá en los Evangelios. Para camino a Jehová, enderezad calzadle en la soledad y a nuestro Dios. Todo vaya a ser alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allene. Y manifestarse la gloria de Jehová y todo lo carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. ¿De quién está hablando eso? Ese mensaje que predicó Juan Bautista. ¿Sí? Esto, ¿sabe que este verso está citado en todos los 4 evangelios? Un secreto en la interpretación de la Biblia es que lo más que algo está repetido, lo más que lo encontramos, lo más importante. Como por ejemplo, déjeme regresarme al verso anterior. Mire aquí, consolaos, consolaos, repetición. Eso es un señal aquí, que es como usando la puntuación para dar énfasis, pero ellos no tienen la puntuación o no tuvieron la puntuación en aquellos tiempos. Entonces, en vez de poner puntuación para darle énfasis, ellos repitieron. ¿Ok? Eso es como consolaos cuadrada. ¿Ok? Pero también lo más veces que encontramos algo hablado, algo mencionado, eso también nos muestra, eso también es importante. Como aquí encontramos este verso, hablando de Juan Bautista, citado 4 veces, una vez en cada uno de los evangelios. ¿Qué quiere decir eso? Es un verso, es un concepto. El mensaje de este verso es bien importante, ¿ok? Un secreto por su interpretación bíblica, por su estudio. Ok, continuando, capítulo 42. Los primeros 2 versos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes, no clamará ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascara, ni apagará el pábilo que humearse. Sacará el juicio a verdad, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio y las islas esperen su ley. Yo Jehová te he llamado en juicio y te tendré por la mano, te guardaré te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques del cárcel los presos y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Wow. Trae muchos versos, 7 versos. Desde el primer verso hasta el 7º verso de capítulo 42. ¿De qué está hablando? Claramente hablando de Mesías, hablando del misterio de Jesucristo, especialmente esta última parte aquí que acabamos de leer, pero todo llegando a este punto, también está hablando del ministerio de Jesucristo. Como siervo de Dios, uno que trae juicio a los gentiles, no clamaba, no lloraba, no gritaba, no romperá nada, no se hace nada malo a nada, no fallará por desánimo. Pero Dios le ha llamado por juicio y Dios le ha llamado para abrir los ojos ciegos, para sacar los presos de sus prisiones, del cárcel, y para dar luz a los que están sentados en las tinieblas. Este verso está citado cuando los discípulos de Juan Bautista vino a Cristo. Le preguntaba, ¿eres él que iba a venir? Y él respondió, mire, los ojos de los ciegos son abiertos, etcétera, etcétera. Y respondió con este
Y eso fue un mensaje claro a ellos que estaba hablando de él. Él fue el Mesías profetizado. ¿Ok? Capítulo 49, verso 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él, a Jacob, bien que Israel no se juntará con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures los asolamientos de Israel. También de ti por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta los posteros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, al siervo de los troyanos. Verán reyes y levantarse príncipes, y adoran por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en hora de contentamiento te huí, y el día de salud te ayudé, y guardarte y te daré por alianza de pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asolados herederas, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán aceptados, en todos los cumbres serán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia